Este canal fue creado para personas invidentes, débiles visuales y todos los que no tienen tiempo de leer un libro, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La resurrección del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 37. Es bueno verte de nuevo, Sanaya, dijo Kalyani, justo después de su pronunciamiento. Su cabello largo y negro, en una simple trenza hoy, y su vestido de un azul empapado de color que hacía eco en sus ojos. Sus alas eran de un palmo de blanco, pero su piel besada por el sol. Mirándola así, la tomarías por una doncella que nunca se había familiarizado con una espada, y mucho menos ganado muchas batallas. Por supuesto, para hacer eso, tendrías que ignorar el zumbido bajo su inmenso poder. Tenerte aquí completa y curada, continuó Kalyani, no es un regalo que nos atreviéramos a esperar, y mucho menos tan pronto. Sanaya agradeció la bienvenida de Kalyani. Ella y la otra mujer nunca habían sido amigas, pero habían sido una especie de aliadas distantes, y nunca habían tenido ningún indicio de celos entre ellas. Sanaya había echado un vistazo a Alexander y Kalyani juntos, y vio que lo que tenían con Aurelien, una rara y atesorada amistad. Ella nunca pensaría en romper eso de ninguna manera. Curada, excepto por estos, le señaló con 2 dedos a sus ojos. Estaban grises cuando me desperté. Esa perra dejó una parte de sí misma en mí y no me gusta en lo más mínimo. Su jean se movió, su mano se flexionó como si quisiera ir por el cuchillo atado a su muslo. ¿Dejó algún otro rastro? Mi tía podría haber sido un poder retorcido, pero, no obstante, era un poder. Sanaya tuvo que luchar para no alcanzar su espada. Tenía la sensación de que su yin no estaba del todo en control de su reacción, sorprendida por el fantasma de su tía asesina. Sanaya no podía culparla. La propia reacción de Sanaya ante el nuevo arcángel de China estuvo menos que controlada. Sabía que su yin no era su tía, pero el parecido era asombroso. Sanaya se preguntó si eso hacía más fácil o más difícil para su yin gobernar el territorio que alguna vez había sido de Li Yuan. No lo sé, dijo en voz alta. Espero por todos los infiernos que esto sea todo, nada más que una cicatriz superficial. Incluso mientras hablaba, sintió una extraña sensación en la parte posterior de su cerebro, una sensación de estiramiento que nunca antes había experimentado, como si estuviera alcanzando algo más allá de su vista. Frunciendo el ceño interiormente, se sacudió. Tenía que ser un remanente de su reciente y extraño sueño. Creo que todos esperamos esto, murmuró Egaón. Los músculos de sus brazos se hincharon cuando los cruzó sobre el peto plateado que usaba sobre los pantalones negros ajustados. Si no vuelve a haber ningún rastro de Li Yuan, será demasiado pronto. Lástima que él mismo no podía definir su destino, pero Sanaya, con los ojos entrecerrados, Alexander no sabía que Gaon había tratado de cortejarla en un momento en que toda la cátedra sabía muy bien que ella nunca estaría con ningún arcángel excepto con Alexander. Nunca le había dicho a Alexander por qué. Francamente, habría comenzado una guerra y desperdiciado un montón de vidas. Su amante era muchas cosas, pero no perdonaba fácilmente tales transgresiones.
Sin embargo, Sanaya no iba a ser responsable de una guerra. No era una belleza idiota con la cabeza hueca que pensaba que la violencia en su nombre era la forma más alta de adulación. Ella no necesitaba o quería que se pelearan guerras por ella. Ella peleaba sus propias guerras, y Egaón había aprendido muy bien que nunca debería poner sus manos sobre Sanaya, o ella literalmente lo cortaría todo. Ella disfrutó recordando la expresión de su rostro mientras sangraba por todos lados. La total falta de respeto por las transgresiones de Egaón era lo único que le había ocultado a Alexander, y tenía la intención de hacerlo para siempre. Mencionó que Egaón le había hecho una proposición para que el gran trasero azul no pudiera atrapar a Alexander desprevenido, pero lo había hecho con una broma, y había tenido cuidado de no decir cuándo había ocurrido la transgresión o cuán insistente había sido Egaón. Lo aplasté como una mosca, había dicho con una honestidad mortal cuando la expresión de Alexander comenzó a oscurecerse. Soñará conmigo solo en sus pesadillas. Luego había comenzado a afilar su hoja favorita. En ese momento, los hombros de Alexander habían comenzado a temblar. Había terminado riéndose a carcajadas. La ira se había disipado y la guerra ya no era una posibilidad. Porque Alexander sabía que Sanaya no le agradecería por hacer violencia en su nombre. Pero también era un ser imperfecto. Como todos ellos, por eso Sanaya lo había tratado como lo había hecho. Hoy le sonrió Egaón al otro lado del círculo, deseando que él recordara el día en que se separó su muñeca de su cuerpo. Había valido la pena la pérdida de una de sus túnicas favoritas. El rocío de sangre no desaparecería. Zani, ¿por qué te afrentas a Egaón? Es un pasatiempo, un resoplido de risa mental. Mis disculpas, continúa. Egaón, mientras tanto, evitaba captar su mirada. Ella no creía que él le tuviera miedo. El idiota era demasiado arrogante para eso. No, lo que más le había dolido había sido el golpe a su ego, la comprensión de que jadeó. No todas las mujeres del mundo caerían de rodillas ante el más mínimo indicio de su atención. Imbécil. Estamos aquí por una razón principal, retumbó Titus en ese momento. Y aunque él también usaba una coraza y era grande y musculoso, no tenía exactamente ninguna otra similitud con Egaón. Vamos a sacar del camino primero, Lady Sanaya, cómo se discutió. No tengo ningún problema de que retome la frontera de África, lo que le dará el reinado sobre la mitad norte, mientras yo tomo la mitad sur. Llámame San, le recordó Sanaya sonriendo a este joven arcángel que de alguna manera se había convertido en tan buen amigo de Alexander que hizo reír a su amante. Nadie me ha acusado nunca de ser una dama. Una sonrisa de respuesta a Titus. Creo que nos llevaremos bien, San. Con toda honestidad, me habría conformado con un vecino simplemente cuerdo después de aguantar a esa escoria fétida de Chariznón. Nunca durante tantos siglos, pero tú eres mucho más que eso. Me complacerá mucho llamarte mi vecina. Encantada, Sanaya dijo, y yo a ti, Titus. Miró alrededor del círculo. ¿Alguien tiene alguna discusión con nuestro acuerdo territorial? No tiene perfecto sentido, murmuró Nea, su tono un poco distraído. Sanaya no sabía mucho sobre el arcángel de la India.
excepto que no tenía ninguna de sus batallas. No se había guardado nada en la lucha contra Li Yuan, y por lo que Alexander había contado sobre el periodo de posguerra, Nea había luchado codo a codo con sus escuadrones y fuerzas terrestres para despachar a los niños renacidos y quedarse con su territorio. Ella nunca fue general, había murmurado Alexander, pero cuando es necesario se comporta como una de las mujeres. Su gente haría cualquier cosa por ella. Hoy, el resto de la cátedra hizo eco de la declaración de Nea y de conversación paso a paso a temas que habían sido archivados hasta una reunión en persona. Sanaya mantuvo su paz en ese momento, escuchando y aprendiendo. El estado del mundo. Parecía que la reconstrucción de sus territorios devastados había ocupado un lugar central durante la última década hasta aquí. Por fin, vivían una época de paz y prosperidad. ¿Te aburrirá un tiempo así, Sanaya?, Kalyani preguntó. Cuando la reunión había terminado, todos habían salido al patio iluminado por el sol para beber, comer y hablar. La comida había sido proporcionada por el personal que la hermana de Titus había seleccionado para esta fortaleza recuperada, y se habían enorgullecido. Ahora, todos eran gente de Sanaya, y mientras ella y Kalyani se adentraran en el jardín laberíntico de baja altura que era el borde izquierdo del patio, ella hizo una nota para elogiarlos por su trabajo. «Sabes que he luchado en muchas guerras», dijo, «pero a pesar de lo que algunos puedan pensar, prefiero la paz. Me gusta gobernar, construir mi territorio para ser fuerte. La guerra solo destroza las cosas». La expresión de Kalyani era pensativa. «Sí, lo veo ahora que miro hacia atrás. Su territorio era una joya en la corona del mundo. Solo lamento que Charistón haya hecho tanto daño a la parte que gobernó durante su reinado». El tirón vino de nuevo en la parte posterior del cerebro de Sanaya, y casi podría jurar que escuchó un susurro. Los diminutos vellos de sus brazos se erizaron, moviendo los ojos de un lado a otro, pero el jardín del laberinto y el patio más allá estaban vacíos, excepto por sus compañeros arcángeles. El personal y otros habían sido despedidos por la duración de la reunión. Sin embargo, tensa, mantuvo su expresión tranquila y continuó con una conversación con Kalyani. Luego, habló con otros de la cátedra, incluso con Rafael. El joven arcángel, con su piel bañada por el sol, ojos azul vívidos, cabello negro y alas blancas con un brillo metálico en ellos, un verdadero blanco dorado. Era muy bien parecido al de la guerra, excepto por la extraordinaria marca en su tez derecha. Entonces, como ahora, le recordaba a un dragón mítico, pero aunque las líneas estaban definidas, parecía favorecedora su mirada, como si hubiera perdido su habilidad. Una señal del final de la cascada, pero eso no era lo que ella quería preguntarle. «¿Cómo está tu consorte?», dijo ella, todavía fascinada por el hecho de que él se hubiera enamorado de una mortal y lo hubiese convertido en un ángel. Los labios de Rafael se curvaron un poco. Ella dice que la última vez que te despertaste la miraste como un insecto nuevo e interesante. Sanaya no solía quedarse sin palabras, pero su mandíbula cayó en esa declaración. Luego se echó a reír, encantada tanto con este arcángel que se había atrevido a decirle eso en la cara, como con la consorte. Debo, claramente culpable de eso. Es el primer ser de su especie que he visto en toda mi existencia.
Los mortales nunca se habían registrado en su conciencia como algo más de chispas fugaces en la oscuridad. Había apreciado el arte que creaban, el trabajo que hacían para mantener el mundo, pero tenía problemas para vincularse con ellos. No podía pasar por alto el hecho de que se irían justo cuando ella estaba entablando una amistad. Intentaré no examinarla con una intensidad tan grosera la próxima vez que nos encontremos, prometió, ignorando el aumento de estiramiento en el fondo de su mente. Era perturbador, pero no incómodo. ¿Tu territorio se ha recuperado de la guerra? En la mayoría de los sentidos, dijo Rafael. Una franja de Manhattan parecía chamuscada y oscura, sin señales de nueva vida. Una severidad en su mandíbula. Su yin tiene razón. Su tía era poder. Dejó su huella en el mundo en más de un sentido. Esos ojos tan intensos en la sombra como para ser imposibles clavándose en Sanaya en el lugar. No deberías estar despierta y completa, Lady Sanaya. Todos sabemos eso. Entonces parecía que el apuesto hijo de Kalyani era mucho más directo que diplomático, o más como su madre. ¿Me crees uno de sus renacidos? La idea de ser una de esas cosas monstruosas que no deberían existir le revolvió el estómago. No, un renacido no podría mantener esta conversación conmigo, pero, dada la naturaleza de tu lesión, te has curado demasiado rápido. Debemos saber la respuesta de por qué. Sanaya nunca se avergonzaría de la dura realidad y dijo, ¿tu inmunidad a su habilidad? ¿Retuviste algo de eso después? Los regalos en la cascada solían ser violentos, por lo que dejaban atrás tendía a ser un beso de poder más suave. Él la miró con una intensidad inquebrantable, su cabello negro azulado a la luz del sol. ¿Por qué lo preguntas? Bien consciente de que no tenía ninguna razón para confiar en ella con las habilidades que tenía o no, ella le tendió la mano. Tócame si quieres, Rafael. Me gustaría saber si la sientes en mí. Una pausa, como si ella lo hubiera asustado, pero luego asintió bruscamente y cerró su mano sobre la de ella. Ambos se estremecieron ante la incomodidad de su contacto de arcángel a arcángel. Ella soltó un suspiro de los dientes apretados. Nunca ha sido tan doloroso. En la mayoría de los casos era una inquietud persistente que, si se dejaba crecer, podía convertirse en violencia e ira. Enfrentar depredadores contra depredadores, la guerra habían sido iniciadas por arcángeles llevados a la violencia por este impulso más primario. Un impulso tan vacío y brutal que necesitó una voluntad apretada junto con miles de experiencias para combatirlo. Con ella y Alexander, sin embargo, el efecto había sido aburrido desde el principio y se había desgastado aún más con el tiempo. Realmente, solo se mantenía en problemas si paseaba demasiado tiempo juntos. Más de un mes de contacto constante sería suficiente, pero tenía que ser constante. Pasar cada noche en los brazos del otro y estar muy cerca durante todo el día, dado sus deberes como arcángeles, era un escenario que rara vez se encontraban en juego. Cuando golpeaba, tomaba mucho tiempo, o más, un periodo aparte porque el efecto desapareciera. Por eso había aprendido a andar al límite,
ir tan lejos y nunca demasiado lejos. Era mucho mejor tomarse una semana de diferencia cada 2 semanas que verse obligado a mantener la distancia durante mes o más. El efecto de repulsión era peor en otros en la cátedra, pero nunca similar a la hoja afilada del dolor real. No, señaló, frunciendo el ceño Rafael. Por lo general y especialmente al principio, es una irritación menor como máximo. A pesar de eso, no solo soltó su mano durante minuto completo. No siento nada de la maldad de Li Yuan, dijo, cuando se separaron por fin. Rafael sacudió su mano y Sanaya, frotando la suya en su muslo. Pero la fuerza de la repulsión entre nosotros puede ser una respuesta en sí misma. No reaccionó de esta manera ante nadie más en la cátedra. Hasta aquí el capítulo 37 de La Resurrección del Arcángel. Gracias por escucharme. Mis queridas y queridos oyentes, ¿cómo están? Pues les quiero terminar más bien este capítulo con saluditos para las personas que me han estado escribiendo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Como siempre les digo, me encanta leerlas, que también pues les siga gustando lo que hago y pues ya saben que ustedes me mantienen muy motivada con esos comentarios en seguir trabajando en este canal, que pues estoy muy contenta de que ya esta semana son 6 años de estar aquí pues leyendo buenos libros para ustedes. Y bueno, pues los saluditos van para Yoli Ramos, María Rodríguez, Kirley, Daliris Ceballos y Fuentes, familia Borrego, Lilia, muchas gracias por el super thanks que me mandaste. Gracias por esa aportación al canal. Muchísimas gracias. Que Dios te lo multiplique 70 veces 7. Todo lo que compartes con nosotros. De verdad, mil gracias. También saludos para Miriam Medina Vega, Elizabeth Texcagua, Cidi Seminario, amiga querida, un abrazo. Carmen Ochoa, Radamantis López, Mar y Sol, Rosa Sotomayor, Ivette V. Acevedo Rivera 1, Noemi Herrera Márquez, Yesenia Alejandra Albornoz Terán, Adriana Álvarez, Marisela Quine, Alfredo Rocha Cisneros, María Ramírez, Leticia Rivas de la Cruz, Rosario Tobar y Yancy Pereira. Muchísimas gracias por sus comentarios. Perdón que anteriormente no les había estado mandando los saluditos, pero es que, bueno, me hago bolas y a veces adelanto grabaciones, entonces digo, bueno, ya no lo grabé, ya ni modo. Pero aquí están los saluditos con mucho cariño. Espero que estén muy bien y también que tengan un excelente inicio de semana. Que tengan excelente día, tarde, noche a la hora que me estén escuchando. Y pues gracias por permitirme estar un día más con ustedes. Las quiero mucho.